Cristo viene, prepárate amigo, prepárate hermano. Bueno, bendiciones para todos. Seguimos con las enseñanzas en Más Cristianos que Nunca. Vamos a continuar hablando de los grandes ministerios. En esta ocasión miraremos sobre Gille Ávila. Bueno, Gille Ávila fue un predicador puertorriqueño, muy reconocido, muy famoso, bastante influyente en la iglesia de Latinoamérica. Comenta su testimonio de que siendo él un deportista muy reconocido, porque practicó el béisbol, jugó béisbol profesional, pero sobre todo fue fisiculturista. Alcanzó a ser Mr. Puerto Rico, o sea, representó a Puerto Rico en concursos internacionales de músculos, de personas que moldeaban estéticamente su cuerpo. Estando él en la práctica del deporte, se dio cuenta de que se estaba enfermando, le empezaron a doler las articulaciones, le empezaron a fallar las piernas, los brazos, se dio cuenta de que los huesos no estaban bien y se enteró de que se había enfermado, inclusive el dolor ya no lo dejaba practicar el deporte. Esto lo afectó muchísimo, lo deprimió, lo encerró en la casa, no quería salir porque se le había derrumbado todo. Un deportista exitoso, pero aparece esta enfermedad en su cuerpo que lo obliga a retirarse del deporte. Estando él mirando la televisión, en una ocasión, pasando canales, encontró al famosísimo predicador Oral Roberts hablando sobre la sanidad divina. Y él le puso atención. Y en el momento en que se hizo la oración por los enfermos, Gille Ávila oró para que Dios lo sanara. Le pidió a Dios que le quitara esa aflicción de su cuerpo. Y aconteció que se sanó. Él sintió cómo la enfermedad desapareció, el dolor desapareció, ya podía hacer lo que antes no era capaz de hacer. Mas ahora le ocurrió algo nuevo a él, que le quedó gustando el Evangelio, la palabra de Dios. Y tomó una decisión de que su vida ya no la seguiría dedicando al deporte, sino a el poder de Dios, que lo había sanado. Ahí empezó Gille Ávila a leer la Biblia, a congregarse en una iglesia y a predicar. Y resulta que se fue dando cuenta de que Dios le había dado dones de sanidades. Un gran evangelista ahí en el barrio, pero también cuando oraba por los enfermos se sanaban. O sea, Dios lo sanó para que él compartiera esa lozanía con los demás. Y empezó él ahí pues poco a poco a hacerse conocido, al punto que con el tiempo, como lo dije al principio, fue un evangelista de muchísimo reconocimiento en el mundo y sobre todo en Latinoamérica. Tal vez junto con Billy Graham sea el predicador que más influenció a los creyentes, Gille Ávila. Tuve la bendición, la oportunidad de verlo en vivo. Él vino a Bucaramanga hace muchos años, yo era muy joven y estuvo en el estadio Alfonso López. Fui 2 noches a esta campaña y pude oírlo en vivo y maravilloso. El mensaje, el poder de Dios, sus inolvidables frases. Cristo viene, prepárate amigo, prepárate hermano. Bueno, inolvidables, el poder, la forma en que Dios lo usaba. Fue también escritor de libros. El hermano Gille, yo me alcancé a leer algunos de sus libros, son recomendables, son muy recomendables. Igual, o sea, la vida de este predicador estuvo muy enmarcada con el tema de las sanidades. Él llega a conocer a Dios porque estuvo enfermo y Dios lo sanó. Se dedicó a predicar la palabra y Dios lo empezó a usar muchísimo, sanando personas. Cuentan aquellos que estuvieron también en campañas de él que en una ocasión ellos experimentaron cómo él orando, porque hay que entender, amigos y hermanos, de que Dios sana muchísimas cosas, sana todo, él mira cualquier detalle. Y en una ocasión el hermano dijo, vamos a orar por la obesidad. Y orando reprendió el espíritu de obesidad. Y cuentan testigos de que vieron las personas subiéndose los pantalones, porque en ese momento adelgazaron y se le cayó la ropa. El pantalón se le cayó y las personas subiéndose los pantalones. El poder de Dios en acción por medio del hermano Gille Ávila, el cual también se caracterizó muchísimo por hablar de la segunda venida del Señor.
A mí me conmovió muchísimo, el hermano partió hace unos 12 años, me conmovió muchísimo ver uno de sus últimos videos, ya con más de 80 años, no podía casi ni caminar, andaba así agachado, le costaba como caminar, y aún predicando en iglesias, aún con el mismo mensaje, así en esta forma, se movía el hermano, y como lo dice la palabra de Dios, eso si no estoy mal está en Filipenses 2, y aunque sea derramado, aunque seamos derramados en sacrificio, en libación, el hermano Gigi Ávila entregó su vida, derramó su vida, predicó desde joven hasta que prácticamente murió y nunca desistió de dar el mensaje. Y yo viendo este video, el cual les comento, pues me conmovió porque dije, bueno, una persona con más de 80 años que ya se ve que se le dificulta estar en pie y todavía luchando por la palabra del Todopoderoso, cuanto más nosotros que todavía tenemos juventud. Habemos personas con 40, 50 y 60 años que nos sentimos ya viejos. No, señor, estamos todavía jóvenes. Y haber visto esto, el hermano Gille me inspiró a mí, me animó, me empujó a hacer estos videos también, porque dije, tenemos todavía energías. Mire este hombre ahí casi cayéndose y todavía hablando de Dios, cuanto más nosotros que conocemos la palabra debemos entregar nuestras fuerzas, las cuales Dios nos sostiene para transmitir el mensaje. Bueno, el hermano Gille Ávila partió hace como unos 12 años y ya para terminar este tema, déjenme decirles algo que me voy a atrever a comentar, que la isla de Puerto Rico fue una isla ejemplo y modelo, próspera fue, hoy en día ya no es igual, la isla ha sufrido inmensos problemas, la economía ya no está bien, pero la isla hubo su tiempo en el cual tuvo su esplendor, su progreso, su prosperidad, que yo me atrevo a decir que fue porque estaba el hermano Gille Ávila, porque fue partir el hermano y la isla empezó a decaer. Miremos lo que hace una sola persona que busca a Dios. Este hermano se caracterizaba porque oraba muchísimo y ayunaba. Y mientras él estuvo en su ministerio, la isla fue súper próspera, llena de luz. Después de que él ya no está, empiezan a decaer las cosas en Puerto Rico. Una sola persona que busca a Dios no solo puede afectar a sus amigos, a su escuadra, a su barrio, a su familia, sino aún a una ciudad y a un país. Gille Ávila. Bueno, dentro de, cuando Dios lo permita, seguiremos hablando de los grandes ministerios, porque todavía hay muchísimos predicadores y predicadoras de quienes comentar. Mi nombre es Freddy Campos. ¡Bendiciones!